Saludos, amigas y amigos, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a un nuevo podcast de Opina TV, que se transmite por este canal Ecuador Libre y Democrático, toda vez que nuestro canal original fue eliminado de la plataforma por quienes se ocupan de ocultar la verdad para mantenernos alienados. Hoy les traigo un tema muy interesante y, como siempre, de actualidad, porque el miedo y el odio son emociones que han contaminado al ser humano desde que Caín asesinó a su hermano Abel. Pero hoy más que nunca, estas bajas pasiones debilitan a la humanidad en medio de la pérdida de valores, falta de afecto natural, guerras y rumores de guerras, pestes, ambiciones desenfrenadas, etcétera. Si estas palabras les suenan familiares, ustedes ya saben a qué nos vamos a referir. Y para hablar de estos temas, hoy contamos con la grata presencia del psicólogo Jonathan Suárez, a quien ya hemos tenido la oportunidad de tener aquí en otras ocasiones. Y de la mano de él vamos a hacer un recorrido por el agreste paisaje de hostilidad e incertidumbre que pinta hoy nuestra civilización, tanto a nivel mundial como nacional, y las emociones humanas que surgen como consecuencia de ello. Bienvenido, doctor Suárez, con su saludo a la audiencia. Empezamos de inmediato. Adelante, el micrófono es suyo. Muy amable, doctor, ¿cómo están? Muy buenas noches. Asimismo, a todas las personas que van a ver este video. Es para mí nuevamente grato poder compartir estos espacios después de un tiempo, y más aún cuando existen temas de actualidad, y tanto del presente como los que se van a venir a futuro, por cierto. Por cierto, que son bastante predecibles, ¿verdad? Exactamente. Sí, doctor Suárez, sin duda son tiempos difíciles los que atravesamos. Háganos, por favor, una síntesis de los problemas más graves que usted considere que existen a nivel general y que encajan dentro del tema planteado. Bueno, la verdad que si nosotros analizamos al presente de nuestro país, vamos a darnos cuenta de que existen problemas primeramente políticos, económicos y sociales. Yo los clasifico de estas tres formas. Yo soy, en este caso, especialista dentro de la salud mental y he visto un deterioro muy significativo de lo que tiene que ver en el campo de la salud mental, ¿verdad? Problemas de ansiedad y depresión post-pandemia, y los que se venían también desarrollando antes de la pandemia. Y también un tema que tal vez ahorita recuerdo, doctor, no se puede decirlo porque también te baja en el video, pero tiene que ver con una conducta que se deriva de la depresión. Yo creo que ya la gente muchas veces se puede hacer la idea. Perfecto, vamos a tener que hablar en clave a veces pero la gente entiende, la audiencia mía está ya familiarizada con esto. Ok, muy bien. Y ese es un tema que también se ha venido presentando, curiosamente, en alza en los últimos 2 años. Déjeme decirle, es un tema de mucha preocupación. A la par de esto, también podemos analizar los problemas económicos que también se derivan, que también dan como resultado problemas en la salud mental. Personas que no llegan a conseguir un empleo, llevan 1 o 2 años aplicando, no sale, tienen a cargo a 3, 4 niños, asimismo jóvenes que salen a estudiar no alcanzan cupos, les toca trabajar largas jornadas, en fin, bueno, ahí nos damos cuenta de que los problemas económicos también juegan un papel muy importante dentro del campo de la salud mental. Y los problemas sociales que nosotros ya hemos venido analizando, y yo lo podría decir hasta durante décadas, ¿verdad? Otro tema que, mire, el día de ayer me iba enterando, iba conversando con unos colegas, el alza significativa en los casos de VIH. Ojo con esto también nos indica mucho. Los casos muy significativos en cuanto a lo que tiene que ver con VIH detectados. Imagínense todavía las personas que no conocen, en este caso, que tienen VIH y continúan con su conducta. A nivel social, el mismo hecho de la pobreza, el mismo hecho de los problemas de embarazos jóvenes, muchachas jóvenes entre 14 a 16 años que salen embarazadas, problemas en cuanto al consumo y abuso de otras drogas y alcohol y otro tipo de drogas. El mismo dentro de la violencia que existe dentro del hogar, la violencia que existe fuera, como lo que estamos viendo, los altos índices de criminalidad, que también terminan afectando nuevamente en la salud mental de las personas, de la propia comunidad. Y a nivel claro, eso me iba a preguntar, el tema de la violencia, de la inseguridad que se vive, que a mucha gente, adultos, los tiene realmente en una situación de estrés constante. Exactamente.
Se ha visto, y yo hace unos 2 o 3 días escribí un pequeño artículo, lo publiqué en mis redes sociales, sobre los efectos psicológicos que se dan atrás después de que una persona ha pasado por el secuestro. No, nos olvidamos a veces de estas personas porque decimos, bueno, fue liberada, muchos dicen gracias a Dios, se cumplió. Pero ¿qué hay después con estas personas que llegan a desarrollar un tipo de estrés postraumático? Es decir, es como mucha gente me dice, me ha tocado como que reiniciar mi vida, psicólogo. Hay un antes y hay un después de vivir tan agotante y traumatizante evento. Imagínense, eso es lo que realmente llega a pasar. Otro también de los problemas que también se están dando mucho y que también terminan afectando y llegan a generar en la población un grado de incertidumbre son los problemas políticos, ¿verdad? Las bancadas, en este caso, que no saben manejar, que no saben gestionar, que nos dicen de que hay una nueva camada de políticos jóvenes, pero que tú ves que a la larga vendrían a significar con la misma praxis tanto de los 70 como de los 80 y parte de los 90. O peores, mi querido doctor. Sí. Entonces, ¿Y qué consecuencias trae para el desarrollo intelectual, cognitivo y psicológico de los niños crecer en un mundo convulsionado con el miedo constante y el odio enraizado en distintos espacios? Claro, crecer, primero entendamos lo siguiente. Yo digo, vayamos a la familia, porque la familia es la base de toda sociedad, aquí en Latinoamérica y en toda parte del mundo. Por lo general, la familia debe de tener un grado, ¿sí?, de educación, vamos a decirlo de esta manera, donde se pueda hablar y debatir y justamente llegar a disertar sobre ciertos puntos de vista que podamos nosotros llegar a tener con el vecino, dentro del colegio y con la base también del propio de nuestros valores, porque esto es lo que se está viviendo el día de hoy. Se vive una revolución cultural. Muchos le llegan a llamar hasta marxismo cultural. Bueno, yo le prefiero llamar una revolución cultural en todos los aspectos, porque estas son las características de la posmodernidad, ¿verdad? Sigmund Bauman lo puso como el amor líquido, habló sobre el amor líquido y habló sobre la posmodernidad. En esta etapa de la historia, que vendría a ser para muchos estudiosos y sociólogos la última, donde se está viviendo todo de una forma muy efímera, donde las relaciones sociales son obviamente banales, efímeras, pasajeras, las relaciones amorosas ya no están comprometidas, sino justamente por los intereses que me pueda llegar a brindar la otra persona o que yo puedo sacar de la otra persona, donde ya no hay una vinculación, donde Bauman analiza las relaciones sociales y justamente lo pone como un líquido que se adapta justamente al envase. Y ya no analizamos la estructura, lo de fondo, sino simplemente lo superficial. Y hemos llegado a un punto donde la familia ha sido justamente bombardeada durante más de 30 años sobre todos estos cambios, pero de una forma muy, muy sigilosa. Ahora la familia no está tan informada como tal vez lo estaba 30, 40 años antes. Ahora nos damos cuenta que la familia está fraccionada y que existe un campo de violencia, tanto verbal, psicológica y física, que es en este caso la primera víctima de lo que está ocurriendo. ¿Qué pasa? Cuando los niños y los jóvenes se creen o van creciendo en un hogar donde opinar es censurado, nos vamos a dar cuenta de que este niño no tiene voz, pero de alguna u otra manera va a hacer escuchar su voz. La familia debería ser la quien educa y quien pone en palestra en la casa algunos temas que son a veces difíciles de abordar. Que hablamos, un ejemplo, sobre la violencia que existe en las calles. ¿Tú qué opinas sobre la violencia que hay dentro de los colegios? Hijo, yo necesito escucharte. Los padres han dejado a un lado ese rol de saber escuchar y de orientar y han delegado a la prensa, han delegado a ciertos grupos, a ciertos colectivos, el rol que como padres ellos deberían tener, que son de orientadores. Y esto es muy importante decirlo. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando estoy a veces en consulta, me dicen, es que en este caso el colegio debe de encargarse. Usted que es el profesional, usted tiene que orientarlo. Me doy cuenta de que vivo en una generación donde delegan lo que, obviamente por responsabilidad, ellos deben de llegar a ser, de orientar, de hablar de esos temas. Hoy nos damos cuenta de que la familia está sufriendo toda esta revolución cultural y los padres no están preparados para hablar de estas temáticas. Y lo que nosotros vemos al día de hoy es solamente una parte del reflejo de cómo se encuentra la sociedad y por ende la familia. Y en la familia, ¿verdad? Y en la familia... Doctor, aunque
hay personas que parece que nunca van a madurar, a pesar de haber llegado a una edad adulta hace bastante rato. Sin embargo, en términos generales, los niños están en un proceso de desarrollo intelectual, cognitivo y psicológico. Y a nivel escolar, estos niños que están viviendo dentro de un estrés constante, lleno de temores, lleno de angustias, y cada niño lo procesa de una manera distinta porque somos distintos en general, ¿no? Los seres humanos no es que todos somos hechos como en una fábrica. Hay personas que son muy sensibles, hay otras que son más o menos sensibles, y para ponerlo así en tres categorías nada más, ¿no? Y otras que pueden soportar bastante o aparentemente, porque también se puede uno más o menos disfrazar, meterse en una especie de cápsula para poder sobrevivir. Pero ese desarrollo escolar que necesita el niño para poder ser mañana un buen profesional, para poder defenderse en la vida, se me hace a mí que se ve muy afectado cuando hay este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Qué piensa usted? ¿Qué opinión puede darnos de esta situación? Bueno, la educación consta de dos pilares. Primero, la familia, y segundo, lo que en este caso pueda llegar a recibir de otros entes, como cuál son la propia iglesia o donde pasan la mayor parte nuestros jóvenes, en el colegio o en la escuela. La base, el que pone la base, los principios, los valores, la moral, la ética y los temas que son difíciles de tratar, aún para los propios padres, se da en la familia. Se da en la familia. Los demás entes vienen a complementar este tipo o también llegan a desafiar este tipo de valores, de creencias y de aprendizaje que se dan dentro de la familia. Es complejo, un ejemplo, el paso que se da de la pubertad a la adolescencia. Hoy estamos en una sociedad totalmente liberal, abierta, llena de libertinaje. Entonces, el padre que hace 30, 40 años era muy difícil hablar sobre sexualidad, hoy mi propio hijo plantea esto. Papá, ¿qué opinas? Un ejemplo sobre los tipos de vidas alternativos, las nuevas masculinidades, ¿no? ¿Qué opinas tú sobre eso? Si el padre no está empapado del conocimiento o se ha educado a breves rasgos sobre lo que debería, en este caso, responder, créame de que esa fuente que viene de ser mis padres, fuentes primarias, la voy a buscar en otro lado. Voy a escuchar lo que me dice el colegio, voy a escuchar lo que dicen las redes sociales, voy a escuchar lo que dice el influencer, voy a escuchar lo que dicen los periodistas, voy a escuchar lo que dice la sociedad. Entonces, nos damos cuenta de que la familia es aquella que planta estos pilares y también suele educar y acompañar. Y en una etapa tan conflictiva como lo es la adolescencia, cambios físicos, psicológicos, sociales y espirituales. ¿Por qué? Llega un punto al adolescente decir, ya no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Será que Dios existe? ¿Será que existe el cielo? ¿Será que existe el infierno? Y preguntas existenciales como tal, si yo me muero, ¿dónde voy? Psicólogo, ¿usted está de acuerdo de eso de que Dios es amoroso y a la vez suele, en este caso, mandar a la gente al infierno? Me han preguntado muchos estudiantes. Entonces yo vengo y les digo, mira, ¿qué dice con respecto a la Biblia conforme a eso? ¿Cuáles son tus creencias? A mí me gustaría escucharte. ¿De dónde sacaste tú ese tipo de aprendizaje? A ver, ¿de dónde? No, lo que pasa es que la otra vez lo vi en las redes sociales o lo plantearon dentro de la iglesia y me he quedado pensando de estas cosas. ¿Y has hablado con tus padres? Bueno, poco nada, me han dicho que no, que tengo que seguir nomás leyendo, que tengo que seguir confiando. En una edad tan compleja como es la adolescencia, se abre la oportunidad. ¿Para qué? Para seguir educando, para seguir orientando. Porque es una etapa tan convulsionada donde ellos quieren pertenecer a un grupo. El grupo juega un papel muy importante dentro de la vida de un adolescente. Un muchacho que sea apartado, sea separado, va a tener dificultades de relacionarse. Lo que nosotros ya vemos en la universidad, como decía un profesor que en paz descanse, ya son productos terminados. Ya son productos terminados. Y créeme que cambiar muchas veces perspectivas aquí en la universidad es muy difícil. Ellos ya vienen a veces hasta con una estructura, con un aprendizaje cultural de familia, y tú por lo demás tendrás que trabajar por encima de ello. Y es verdad. Y nos damos cuenta. El hombre, mientras más envejece, a veces, decía mi profesor, más testarudo se vuelve.
ya no quiere cambiar, le cuesta modificar creencias, le cuesta modificar tantas situaciones que en su vida ha pasado. Por eso que es importante que la niñez y la adolescencia sean plantados la base de todos los valores de la ética, de la moral, de la espiritualidad, para no tener problemas a futuro. Porque eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. Yo conversaba con un compañero hace unas 2 semanas atrás y le decía, mira, curiosamente, estamos viviendo una época donde la mayoría de los muchachos que fueron, en este caso, abandonados, que tuvieron que emigrar sus padres, tanto a Estados Unidos, a Europa, tenían 13, 14, ponle hasta 18 años. Hoy son los padres de familia. Hoy son los padres de familia que tienen hijos adolescentes entre 12 y 15 años. Date cuenta de esto, le digo, mira, una crisis social lo que ha ocasionado a la larga. Estos mismos padres de familia fueron los que se criaron con la abuela, con la vecina, con la tía, o se criaron solos, con los tíos, ahí en la casa. Y que tienen tantos vacíos emocionales y que tienen tantas luchas espirituales que, buena de Dios, como decía mi abuela, se han criado y han salido adelante, pero ¿qué pasa? Ellos no saben orientar porque no han tenido. Una crisis social desarrolló eso en su momento, pero tampoco en la sociedad ecuatoriana nunca se imaginaron de que ellos, en este caso, ¿a qué? A ser los próximos padres de una generación, la generación que estamos viviendo el día de hoy. Lo que estamos pasando... aparte de ese cuadro mental que se puedan estar haciendo de forma distorsionada los muchachos en esta época, debido a todos los problemas que tiene que confrontar, debido a estas irregularidades, llamémoslas así. ¿Qué pasa con su carácter en cuanto a introversión o en el otro lado agresividad, etcétera? Cosas muy importantes porque de acuerdo a eso, ellos como actores dentro de la sociedad van a poder influir, y al decir influir no quiero decir que sea positivamente, puede ser positivamente pero puede ser negativamente, y generalmente si estamos hablando de este tipo de cuestiones va a ser negativamente. Quiero ver más que nada el tema de introversión, agresividad o cualquier otra cosa que repercuta en el carácter, en el comportamiento de estos chicos que viven estos momentos turbios. Bueno, ahí tenemos que analizar vamos a ponerle 2 esferas de la personalidad. El temperamento y el carácter. Son 2 cosas muy diferentes. El temperamento es la parte biológica, la parte heredada de la combinación genética de mis padres. Y el temperamento es heredado. Porque muchas personas dicen, oye, tú tienes una forma de reaccionar igualita a tu padre. No se te puede decir nada que en este temperamento reactivo, estamos muy posiblemente hablando de un tipo de temperamento colérico. ¿Eso está en los genes o qué? Sí, exactamente. Eso es la base genética. Esa es la base genética de la personalidad. ¿Okay? El carácter, esa parte intrínseca, esa parte que nosotros no vemos, pero que se va moldeando, que se va desarrollando a través del aprendizaje desde pequeños y por medio de ¿qué? De las vivencias de la vida. Por ejemplo, un niño de 7, 8 años dice, no puedo, papá, se me hace muy difícil. El padre viene y dice, tranquilo, tú puedes. Y si no puedes, porque en la vida no todo se te va a dar, tú tienes que igualmente intentarlo. Así que no importa, haz hasta donde puedas, siéntete contento y satisfecho que diste todo lo mejor de ti. ¿Ok? Entonces el niño entiende de que en la vida él le va a dar y las cosas no se van a dar. ¿Sí? Él va a salir adelante, pero hay situaciones que me va a tocar vivir que son negativas. ¿Verdad? El niño entiende y se sobrepone por todas estas cosas. Entonces, ¿cómo sabemos que hay una persona con carácter? Bueno, está pasando por ciertas crisis personales, laborales, y usted se da cuenta de que llora y que dice, caramba, me estoy a punto de derribarme, pero esta persona dice, necesito tomar decisiones. La vida no me puede tumbar. Yo ya he aprendido esto, he pasado por esto, tengo que salir adelante. Tengo a la iglesia, tengo a mi familia, tengo algo por qué luchar. Eso es carácter. Usted sabe ahí que es una persona determinada, que sabe tomar decisiones, equivocadas o no, pero ahí está. Es una persona que respeta su palabra, es una persona con convicciones. Eso es una persona con carácter. ¿Y cómo desarrollar ese carácter si no venden en la farmacia de la esquina pastillas para desarrollar el carácter? El carácter es que nos vamos a encontrar desde muy pequeños con ciertas situaciones que nos van a tocar vivir.
entre una familia unida o una familia totalmente disfuncional, una familia nuclear o disfuncional. Nuestros padres están ahí para ayudarnos, para aconsejarnos, para orientarnos. Una cosa es enfrentar pero doctor, la vida. perdóneme que lo estoy exprimiendo, pero en una familia, a veces criados de la misma madre, inclusive a veces gemelos, podría ser, o mellizos al menos, podría ser que uno sea, voy a utilizar una frase que todos me la van a entender, aunque sea media vulgar, sea un paniaguado, y el otro sea un muchacho fuerte, siendo criados por la misma madre, por el mismo padre y en circunstancias similares. ¿A qué se debe eso? Entonces ahí estaríamos hablando de la combinación tanto del temperamento como del carácter. ¿Por qué? Porque como le digo, la base genética de la personalidad está en el temperamento. Entonces, el colérico es un líder nato. El colérico es una persona que dice, vamos a salir adelante, tenemos que hacer, es demasiado impulsivo. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el talón de Aquiles de esta persona, de esta mujer o de este hombre? Que no sabe gestionar sus emociones. No es una persona que tiene carácter, pero tiene un problema. Gestionar las emociones. Esa frase es muy importante. ¿Cómo se gestionan las emociones? ¿Quién nos ayuda a gestionar las emociones? Las emociones siempre se van a ver desafiadas cuando nosotros tomamos decisiones o porque hay aspectos externos que desafían también nuestras propias condiciones o nuestras propias decisiones. Por ejemplo, aprender a decir que no o aprender a tener tolerancia entre los demás a diferentes puntos de vista. Puede ser, mucha gente dice, yo me conozco y por lo tanto yo mejor me quedo callado porque no quiero dar un comentario que de repente vaya a destruir a esta persona. Hay otras personas que dicen, he aprendido a ser más tolerante. ¿Cómo? A saber escuchar un poco más, ¿sí? A no emitirme, antes yo daba rápido mi opinión y quería imponer. Ahora lo que he hecho es a saber escuchar cuáles son los puntos fuertes que tiene, entre todo lo que diga, y cuál contra. Y una vez que yo he hecho un pequeño análisis, yo doy mi opinión. Muy bien, es una muy buena estrategia. Es decir, aprender a escuchar. Yo en este caso he aprendido a escuchar, créame psicólogo, porque yo antes interrumpía y quería imponer lo mío, pero mientras tanto ahora modifico mi conducta, ¿sí? Me doy en este caso el tiempo para que las personas puedan expresar lo que quieren y al final lo digo yo. Me siento mucho más libre y creo que he hecho un acto democrático, me dicen. Ok, listo. Es la estrategia que le suele resultar a una persona, pero tal vez a otra persona necesita un poco más de tiempo de aprender este tipo de técnicas, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que el temperamento, hay otros tipos de temperamentos, como cuál, el flemático, que es un poco más tranquilo, más pasivo, que parece más frío, el mundo se le puede caer encima, pero él o ella, tranquilo, toma las decisiones en su tiempo. Puede llegar a desesperar a otro tipo de temperamentos, como cuál, como el sanguíneo. Usted va a ver que una persona sanguínea es, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo muy bien? Sí, tiene unas buenas relaciones sociales y usted dice, me gustaría ser como él. Y es amigo de todo el mundo, ¿no? Es muy sociable. Y son personas que caen bien a todas las personas. Pero ¿cuál es el problema también de ellos? El no saber gestionar sus emociones. ¿Por qué? Porque ser sociable no significa que yo le vaya a caer bien a todas las personas. Ahora, como hay una base genética, ¿verdad? También tenemos que darnos cuenta cuáles son las vivencias que ocurren en nuestras vidas. Por lo general se nos ha dicho de que en la etapa de la adolescencia uno comienza a presentar ciertas ideas psicopáticas relacionadas a qué? A desarrollar muy probablemente un trastorno psicopático, o ser un psicópata. ¿Ok? ¿Cómo nosotros nos podemos dar cuenta cuando este muchacho ha tenido vivencias muy duras, cuando este muchacho ya tiene como antecedente problemas desarrollar su conducta totalmente disfuncional? Este muchacho ya ha estado en robos, este muchacho ya ha estado relacionado a problemas criminales, al robo, al hurto, a la agresión a animales, tanto a niños como a gente o a sus propios pares. Es decir, este muchacho ya ha tenido un tipo de conducta disfuncional que ha sido marcada durante un cierto tiempo y por lo tanto esta justamente va de mal en peor. Ya cuando llega al lado de la adolescencia, conforma grupos con sus mismos ideales o con sus mismas intereses o suelen ser totalmente muy apartados, ¿verdad? Pero pueden desarrollar muy probablemente un cuadro de psicopatía. Y estos muchachos son los que después nosotros vemos
que caen, como dice, de redondo en las bandas, porque ya dentro de los famosos grupos GDO hay demasiada psicopatía. ¿Ya? ¿Puede la lectura e incluso el estudio de ciertas obras, entre ellas la Biblia, por supuesto, ayudar al desarrollo del carácter, a la seguridad de la persona, particularmente en esa etapa de formación tan importante, porque de ello depende el futuro, no solamente de ellos, sino de la familia que va a formar más adelante y de la propia sociedad? Por supuesto que sí, y esto lo voy a responder dejando a un lado mi rol de psicólogo y se lo voy a responder como alguien que es creyente, como un cristiano. La Biblia dice claramente lo siguiente, no lo digo yo, lo dice la Biblia. La Biblia dice de que alguien que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, uno es sellado. Tiene a morar la naturaleza de Cristo en mi vida. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, templanza y dominio propio. Todo esto, el fruto del Espíritu se contrapone contra la carne. En la carne, ¿qué hay? Homicidio, maldad, perversidad, todo lo que tiene que ver con la naturaleza caída humana. La mente de Dios, la mente infinita de Dios, y por medio de su Espíritu Santo, trata en un ser tan imperfecto de que nosotros justamente trabajemos todas esas áreas, no por fuerza nuestra, sino solamente lo podemos encontrar por medio del Espíritu Santo que obra en la vida del creyente, que ha rendido su vida, y es la naturaleza de Cristo para que en este caso tenga que amar a mi prójimo, para yo verlos con ojos de misericordia, para yo orar por él, para yo bendecirlo cuando me maldicen, cuando, Señor, uno puede llegar a decir, Dios, no tengo el amor por mi prójimo, pero ayúdame porque tu palabra dice que yo tengo que amar a mi prójimo. Así como tú moriste por mí, también moriste por él. Entonces, el fruto del Espíritu en la vida del cristiano se muestra a través de ¿qué? De los actos que yo hago. Y claro, es una metanoia, es un cambio total. Pablo dice, pensemos en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo amable, en todo lo que tenga buen nombre. Y en ese momento voy dejando a un lado todo como vivía en el pasado para adquirir un nuevo estilo de vida. Lo que dentro de la logoterapia de Víctor Frank decía, ya no trasciendo, sino que autotrasciendo. ¿Por qué la autotrascendencia? Porque dejo de ser algo para convertirme en alguien mucho mejor, ¿verdad? ¿Por medio de qué? Por medio de adquirir lo que dice, no el psicólogo, el influencer, sino por lo que llega a decir la propia Biblia. Y la Biblia refleja el carácter de Dios y refleja la naturaleza de Cristo en la vida del creyente y a la vez lo que yo reflejo sobre el impacto que tiene Dios en mi vida, ¿no? Entonces, si yo digo ser cristiano, tengo que pensar conforme a la Biblia y tengo que actuar conforme a lo que dice la Biblia, para con Dios y para con la sociedad. Quiero preguntarle si aparte de la Biblia, y usted como cristiano, y yo también lo soy, libros como, o mejor dicho, pensamientos, consejos que vienen del estoicismo como Marco Aurelio, Epicteto u otros, son recomendables de seguir o de escuchar o de interiorizar, porque las cosas hay que interiorizarlas, hay que asimilarlas para que puedan realmente operar en la actividad de uno, en la vida de uno. Por supuesto. Pablo dice de todo, retén lo bueno y desecha lo malo. Retén lo bueno. Claro, hay algo que en este caso Marco Aurelio y Epicteto pudieron haber dicho, cógelo, aplícalo, no está mal. Haz un análisis con lo que dice. Obviamente no vas a dejar a la Biblia por encima de lo que diga la filosofía, pero haz un análisis. Eres cristiano. El cristiano se mueve bajo lo que en este caso es la razón. Analízalo, sintetízalo y aplícalo. Todo lo que es de buen nombre, aplícalo. Pero si te lleva a desafiar los principios cristianos, ojo con eso y ahí. Ten mucho cuidado. Y los cristianos siempre se han visto desafiados.
Porque lo mismo que nosotros estamos viviendo, ellos ya lo vivían en una Roma totalmente colonizada por el pensamiento griego, ¿verdad? Y de la misma manera, y ante los mismos desafíos, los cristianos de los primeros 400 años, con toda la persecución que se vino después del año 250 hacia adelante, ¿verdad? Y ni siquiera las persecuciones más brutales se dio en Roma, como mucha gente nos quieren hacer creer en las películas. Las persecuciones más brutales hacia los cristianos se dieron en las Galias, lo que hoy es Bélgica, lo que hoy es Francia, y cerca de la frontera de Germania. Y en África, ahí fueron las peores persecuciones que se dieron a los cristianos. No tanto como en Roma. En Roma, obviamente, hubo algún tipo de persecución, pero no a los niveles tan grandes como se dieron hasta en la propia España, Bélgica, Francia, Suiza y toda esa parte de la Galia transalpina, donde los cristianos tenían que huir y mientras eran perseguidos llevaban el evangelio, ¿verdad? Se contraponía. Los romanos no podían entender cómo este grupo de personas, esta secta que ellos le decían, venían a desafiar totalmente la moral greco-romana. Entonces, si bien es cierto, tenemos que aprender. Pablo, cuando se paró en el Areópago, habló ante los griegos y los griegos, que eran, vamos a decir que eran los intelectuales de ese entonces, le dijeron, tú tienes algo interesante que decir, ¿verdad? Te queremos escuchar. Anda al campo de Marte y vamos a escucharte. Pablo, como un conocedor de la ley judía, pero a la vez del mundo griego, porque no se pudo dirigir ante los griegos hablando lo que se me ocurría, sino que tenía que tener un contexto hacia el público quien se iba, en este caso, a dirigir. Y Pablo, con toda la elocuencia, con todo el conocimiento, al final los griegos que le dijeron, bueno, en otro momento te vamos a escuchar palabrero. Imagínate. Teniendo en consideración este mandato cristiano de desechar lo malo y retener lo bueno, ¿por qué hay una gran cantidad de personas? No sé si hoy en día solamente, creo que en todo tiempo, a lo mejor hoy es más evidente debido a la proliferación de redes sociales y a los contactos globales que hay entre todas las personas, independientemente del sitio donde vivan. Pero la impresión es de que la gente cada día más depende de otras personas, es decir, se convierten en satélites de otros, convirtiéndose en un fanático, y esto se lo ve en los deportes, en la política, hasta en la propia religión, cosa que realmente convierte al individuo en una especie de... Lo envilece en realidad, porque ya no piensa con su propia cabeza. Y me parece, no sé si usted está de acuerdo conmigo, que toda persona que se convierte en un fanático de otro viene a ser una especie de idólatra también. Claro, por supuesto. Ese es el problema de la posmodernidad, ¿no? El problema de la posmodernidad, donde comienzan a seguirse ya personas, no ideales. Antes yo podía seguir un ideal. Mucha gente dice, bien o mal, estaba pegada a cierta tendencia política, a cierto grupo de filosofía, pero lo que hemos hecho también es un culto a la imagen, ¿no? De parte de ciertas personas que dicen o creen tener la razón. Y eso tal vez lo vemos muy marcado dentro de la política. Tal vez es muy difícil verlo por otro lado, o aún también por la propia religión, ¿no? Es la imagen del pastor. Sí, porque la imagen usted habrá escuchado a veces a personas que dicen, mi pastor dice, y por ahí está otro hermano cristiano de otra iglesia y dice, no, mi pastor dice lo de acá. Entonces dejaron de pensar con su propia cabeza y siguen lo que su pastor está indicando, que es su líder espiritual. O sea, ya no piensan con su cabeza. Exactamente. Y ese tipo de disonancia cognitiva en cuanto a ciertas ideas que hay dentro propia de la iglesia es lo que traen problemas. Y a la final pueden traer distensiones dentro de la propia iglesia. Porque, a ver, el pastor tiene en sí un criterio. Pero el pastor es humano, puede llegar a equivocarse. Lo que buscamos siempre de las figuras religiosas es siempre una orientación adecuada, una orientación neutral, una orientación basada en los principios bíblicos, ¿ok? El pastor necesita entender, necesita hacer un análisis contextual para dar una orientación. Desde la consejería, cuando de repente va una pareja y tienen problemas, el pastor se siente y escucha a los dos. No va a tomar partido por ninguno de los dos.
Si él quiere resolver el asunto, tiene que escuchar a las dos partes, ¿verdad? Siendo muy neutral y utilizando la sabiduría que Dios le ha dado. Y uno para saber aconsejar tiene que ser muy sabio. Y hay gente dentro de la propia Biblia, como Aitofel, que siendo un hombre que dice la Biblia que era como el consejo de Dios. Es decir, ese hombre hablaba y ese hombre te daba el consejo perfecto. Estaba al lado de David. Pero ¿qué pasó? Cuando David estuvo con Betsabe, que cliente de Aitofel, Aitofel, ¿qué hizo? Lo traicionó. Dijo, yo me voy por el odio que le guardaba, por el resentimiento que le guardaba a David. Se fue con Absalón, el hijo. Y cuando Aitofel le dijo, Absalón le preguntó, ¿cuándo debo atacar a mi padre? El consejo de Aitofel era el momento, atácalo ahora. Pero como Dios maneja el mundo y los tiempos de la historia, envió a Usaí, que le dijo, mira, ojo con esto, tu padre es un hombre de guerra, tú eres un muchacho, eres un pelucón, le dijo con otras palabras. ¿Qué estás haciendo? Tú eres un príncipe, tú no eres adiestrado en esto, tu padre ha matado tanta gente. Mañana, con más tranquilidad, lo puedes en este caso. Y él dice que escuchó el consejo y le agradó más el de Usaí que el consejo que era correcto del de Aitofel. Pero ¿qué hizo Aitofel? Aitofel, al saber de que fue dejado a un lado, fue, y en este caso dice la Biblia que cogió y se colgó. Miren lo que pasa. Gente sabia, gente que de repente tiene consejos, muchas veces puede llegar a venderse por intereses a otras personas. Y eso lo vamos a encontrar también dentro de la iglesia. Los pastores tienen que ser muy neutrales. Los pastores tienen que saber enseñar. Y eso dentro de las iglesias, al día de hoy también hay una crisis. La gente está con esa comezón de oír, de escuchar prosperidad, de escuchar bendiciones, de ver ángeles, de ver tantas cosas. Y se han alejado de la doctrina bíblica, de la doctrina. Ya nadie quiere escuchar de que Cristo viene, ¿verdad? Pero quieren escuchar de que Dios me va a bendecir, de que Dios va a hacer que mis rebaños se hagan grandes, de que yo puedo hablar en lenguas, de que tú tienes el don de lenguas. ¿Y qué pasó con lo demás? Dios no me manda en este caso a pensar de que como soy hijo del rey tengo que vivir bien, tengo que tener el último carro, un departamento de $300,000, $400,000. Es contrapuesto. Entonces son tantas cosas que están pasando dentro de la iglesia que ahí nos vamos a dar cuenta de que hay un problema y que la iglesia tiene que solucionarlo lo más rápido que pueda. Porque a medida como avanzan los tiempos, como estamos viviendo el día de hoy los tiempos, está tocando la puerta de que se vienen eventos mucho más duros y mucho más desafiantes. Los pastores tienen que ser muy sabios para lo que se viene también. Y doctor, hablando justamente de cambio de tiempos, hay una actitud de intolerancia y violencia en muchas personas, lo cual se evidencia en las redes sociales, donde se irrespetan las opiniones que no coinciden con la propia y se recurre al insulto y a la burla. ¿Es acaso algo que siempre ha existido y ahora solo aflora por la existencia de estos medios, o en realidad se trata de una escalada de violencia interior de ciertos actores de la sociedad? Bueno, a ti, yo lo voy a decir de forma personal, siempre ha existido, pero a los tiempos que estamos viviendo peligrosos en todos los aspectos, aún en estas situaciones que usted me comenta, van a volverse mucho más difíciles de tratar, ¿verdad? Porque hoy, ya como le digo, no hay personas que tengan una ideología, un pensamiento ligado a un ideal. Ahora está la conveniencia. Yo entiendo que en estos tiempos, cada vez que hay elecciones, salta lo peor de tanto de derecha como de izquierda. Créame que es decepcionante, es terrible, porque vemos lo más bajo que una persona pueda llegar a caer con el fin de retener el poder o tal vez de regresar al poder. Pero aquí no se salva a nadie. Yo he sido muy neutral cuando a mí me han preguntado y yo le digo, mira, si nosotros vamos a juzgar, como dice el maestro, juzga bien, juzga haciendo un análisis correcto. Pero nos damos cuenta que al día de hoy las tendencias políticas, derechos e izquierda, tienen ese problema. Llegan a sacar tanto cosas del pasado, pero para denigrar a la persona. Y tristemente involucramos a grupos a que justamente jueguen como esos títeres. Los políticos lo utilizan como títeres y llenan justamente a estas personas con tantos bulos y con tantas mentiras. Las personas al día de hoy se sienten tan decepcionadas de la propia política, a pesar de que la política es una ciencia muy bonita.
pero Claro. se sienten derrotados y decepcionados de las figuras políticas, ¿verdad? Y nuestra política, por lo general, cuando nosotros analizamos la historia política republicana, nos vamos a encontrar de que estos personajes siempre han estado y han utilizado, ¿sí?, el poder para mentir, para engañar. Tristemente es así. Entre las cosas buenas que también ha tenido su propio cada gobierno, también nos vamos a encontrar con una tendencia de que siempre han utilizado el poder para enviar bulos, para vendetas políticas y tantas otras cosas. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? Porque tenemos a una sociedad, a una comunidad que en vez de actualizarse, en vez de profundizar dentro de lo que es la política como tal, llegan a vivir de la política, a querer sacar partido, porque han visto en las figuras políticas lo más fácil. Ahora, hablar de política, mucha gente dice, no me hables de política, estoy decepcionado. ¿Por qué? Porque han visto de que esos malos ejemplos que hay cuando alguna persona llega al poder, lo primero que hace es decepcionarte. Te cambias de bancada, utilizas el poder para beneficio propio en un corto tiempo, ¿no? Cambias tu estilo de vida y hay tantas cosas que de repente, como le digo, una ciencia tan bonita, una disciplina tan bonita, llega a totalmente tergiversarse. ¿Por quién? Por las personas que se supone que te dan el espacio, te dan la apertura para justamente conocer un poco más de cuál es su rol público como trabajador público, ¿verdad? Entonces crean una brecha, sin olvidarse de que ellos son servidores públicos. Y nos vamos a dar cuenta de que la política de los 70, con la época de la dictadura, Guillermo Lara Bonilla, con el retorno de la democracia, que ya hubo a partir del año 78, 79, con lo que pasó durante los años 80, ¿verdad? Con el Plan Cóndor y tantas cosas, con lo que pasó en los 90 y entrando ya a los 2000, cómo nuestra política fue cambiando y fueron emergiendo ciertas figuras políticas también nuevas, ¿no? Entonces, al día de hoy nos hemos dado cuenta que nuestra política ha ido cambiando de una manera tan grande que las personas al día de hoy simplemente han querido solamente cogerse de las figuras políticas. Yo me pregunto, ¿qué habrá sido de un partido amarillo y rojo que durante los 80 y los 90 era muy popular? ¿Dónde están esos seguidores? ¿Verdad? ¿Qué habrá pasado con ese grupo de personas que crecieron apoyando un partido político que lo fundó allá el doctor Camilo Ponce Enrique, ¿verdad? Con Sixto Durán Ballén, ¿verdad? Que era asimismo un amarillo con rojito y que llevaba un logotipo. ¿Qué habrá pasado con ellos? Son como esos equipos de fútbol, así parafraseando, que juegan tan mal que van al descenso y se van a la tercera categoría, ¿no? Pero, doctor, aparte de estos aspectos que mueven a personas que son los intereses y apetencias cuando deciden alinearse con alguno, con alguien, a pesar de estar conscientes de que son personas nocivas. También tenemos, por otro lado, a gente sincera, engañada. Yo quisiera hacer un análisis y tratar de explicarnos por qué ciertas personas creen algo que para otros es evidentemente falso. Se elige voluntariamente creer por inseguridad, quizás por fanatismo o por enamoramiento, como un adolescente que cree en las promesas de un embaucador. Usted sabe, usted es un consejero, no solamente como psicólogo, sino también en su rol de cristiano. Y usted habrá visto casos donde una muchacha se enamora, o al revés, inclusive puede ser que un chico se enamore de una muchacha, que no es nada recomendable y que todo el mundo se da cuenta de que no le conviene seguir con esa persona. Sin embargo, la chica o el chico dice, no, es que yo la amo y se acabó. Todo el mundo ve las cosas con claridad, menos ella. ¿Qué pasa en el mundo de la política? Justamente ya que estamos hablando de eso, porque la gente también cree por inseguridad, vuelvo a repetir, por fanatismo, por ese enamoramiento absurdo, no sé. Mire, hay algunas que todavía por convicción, que son poquísimas, yo le pondría un 2%, vamos a ser generosos, un 5%. Y hay otras porque necesitan un liderazgo, se necesita un liderazgo. Yo no sé si se ha dado cuenta las personas, pero las personas quieren un líder. Las personas quieren un líder, las personas dicen, necesitamos un líder, alguien que nos ayude a salir de esta situación. A ver, esa forma de pensar, de delegar nuestra esperanza en una figura política, desde ya estamos mal, ¿verdad? Esa área de la ilusión, como la muchacha. La muchacha está ilusionada.
Y en el enamoramiento, como alguien dijo alguna vez, es donde ven las cosas como no son en la vida real, ¿verdad? Y nosotros nos llegamos a enamorar de una figura política nueva. Esto pasa cuando sale un político, por lo general, nuevo. Las esperanzas recaen porque dicen, es una nueva generación. Pero ¿qué pasa cuando esta nueva generación sigue repitiendo patrones tanto del pasado? Las personas necesitan un liderazgo. En la sociedad actual, en el mundo, usted se da cuenta que si vemos al país del norte, se siente con esperanzas porque dice que este líder va a ser de América, lo que fue alguna vez. En Europa nos damos cuenta de que no se puede, hay 2, 3 países que manejan la Unión Europea, pero ellos dicen, no hay un liderazgo unido. En el mundo se maneja o quiere un líder, alguien que emerge. Y a la luz, y para variar, a la luz de las escrituras, muy pronto va a aparecer, ¿verdad? Con engaños y todo esto. Pero ¿qué sucede? En nuestro país existió un tiempo donde solamente existió una figura política, bien o mal. Ahí fue. Pero ¿qué es lo que pasa? Quieren volver a repetir tal vez ese mismo patrón. Pero hace 7, 8 años no es el Ecuador de ahora. No se va a volver a repetir. Son épocas que pasan. Y esta, la actualidad, esta es más desafiante de lo que ocurrió hace 8 o hace 10 años atrás. Es totalmente desafiante. Es una nueva generación, nuevos problemas sociales, nuevos problemas políticos, nuevos problemas económicos, al cual ya no se necesita un líder, se necesita un grupo de personas que ayuden y complementen al líder. Y eso es lo que tal vez le ha pasado factura a un líder, ¿verdad? Que toda la figura ha recaído sobre él, ¿verdad? Y de repente su imagen se ve totalmente manchada, dañada. ¿Por qué? Porque muchas personas llevaron a ese punto, pero él no llegó solo. Él necesitó del apoyo de un grupo de personas, pero la figura que más resaltó era esa. Y eso es lo que mucha gente quiere. Nuevamente un líder que resalte por encima, que tome decisiones, lo cual no está mal. Lo cual, obviamente, todo país quiere un líder que sepa tomar decisiones, que no mienta, que puedan, en este caso, mantener la unidad de su propio equipo. Ajá. Claro, pero yo quiero saber qué dice la psicología, si es que dice algo respecto al tema que voy a plantear. Esta búsqueda de un líder, de una especie de jefe de tribu, tiene que ver quizás con algo que está implantado en la memoria celular, por decirlo así. A lo mejor estoy hablando tonterías, pero quiero hacerme entender. Es quizás una especie de atavismo en la persona, en nuestra mente, a lo mejor en nuestro bulbo raquídeo o en nuestro cerebro antiguo, que tiene algo que ver con eso, porque la gente, más que nada la gente de menor cultura, de menor formación, busca siempre un caudillo, no un líder, sino un caudillo realmente, ¿no? Un jefe de tribu, como yo le llamo. Claro. Yo, mire, dentro de la psicología social, más que todo, y también dentro de la sociología, nos hemos dado cuenta que en nuestras comunidades, la comunidad siempre ha buscado la figura del líder, ¿verdad? Siempre ha estado comandada por un líder y se ha mantenido y se ha fortalecido en la cultura de tener un líder, es decir, alguien que vaya a la cabeza y aquel que acompañe a aquello de ahí. Si eso es inherente dentro del bulbo raquídeo como tal, yo creo que hasta ahorita la ciencia no lo ha dado como por sentado, pero sí ha dicho de que las sociedades siempre buscan de que uno sobresalte y que ese de ahí pueda llegar a imponer y a mantener una postura en el cual sea tal vez beneficioso para algunos y obviamente dentro del beneficio también va a haber alguien que no va a ser tan beneficiado. Pero el liderazgo como tal, siempre se ha mantenido en todas las culturas. Y esto nosotros lo podemos ver tanto en la cultura oriental como occidental. La psicología social lo que hace es analizar en los fenómenos que se da a través del liderazgo de esta persona o de esta mujer dentro de la propia comunidad, ¿verdad? ¿Por qué el hombre está siempre esperanzado de que alguien tome decisiones por él? Es una forma también un poco, yo le diría, hasta cobarde de delegar la responsabilidad y sus propias decisiones en esperanza de que otra persona haga lo que yo mismo puedo hacer, ¿verdad? Todos podemos desarrollar una clase de liderazgo, todos podemos desarrollar. No nos olvidemos, en la Alemania de los años 30 y 40, volviendo de perder la Primera Guerra Mundial, ¿qué es lo que hizo?
volvió a poner las esperanzas en un liderazgo. Y el liderazgo como tal le llegó a mentir, porque no iba a ser una especie de Reich, un reino grande, pero con las mentiras y el bombardeo también que llevó, los bulos que existen, las mentiras que hay, y esto también tiene que ver mucho, aunque usted no lo crea, con los medios de comunicación. Claro, no, sí lo creo. Es una realidad palpable. ¿Verdad? Los medios de comunicación juegan un papel muy importante. Y yo a nivel personal, como ciudadano, yo me siento totalmente decepcionado de los medios de comunicación de mi país. Tristemente tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque aparte de que yo, como psicólogo, he brindado ciertos artículos, los he visto que esas mismas personas en sus editoriales no han sacado las palabras que yo he dicho. Y yo digo, ¿pero por qué ese tipo de censura? Y cuando yo he preguntado, me ha dicho, no, lo que pasa es que el editorial me ha dicho de que esto no debe ir. Y yo le digo, ¿ellos saben psicología? ¿Cómo pretendemos educar a una comunidad si ellos no saben justamente esto? Le están quitando lo más importante. No, es que el editorial ha preferido ahorrarse espacio y por lo tanto el editorial que era de 2 páginas solamente sale en la mitad o en una. Entonces yo digo, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el trabajo que tienen ellos? Ellos siempre han dicho que son dueños de la opinión pública. No, ellos son dueños de la opinión publicada. Lo público es su criterio, mi criterio, nuestro barrio, nuestra comunidad. Esa es la opinión pública. Y obviamente que va a diferir. Tal vez mi criterio no va con lo del vecino, pero soy capaz de tolerar lo que él piensa, lo que él cree, respetando sus tendencias políticas, por ejemplo. Pero los medios de comunicación, al día de hoy, también se han encargado, ¿verdad?, de crear todo este ambiente que hoy vivimos. Y tal vez a ellos no les gusta escuchar este tipo de cosas. Y yo digo, tal vez, le digo a un amigo y a una amiga, tal vez nunca más me llamen a una entrevista. Pero tengo que decirlo porque soy un ciudadano y la honestidad es lo que se ha perdido. Y ellos no son honestos. ¿Saben una cosa? Producto de todo lo que hemos estado viviendo y que por qué mucha gente no ha sacado todo ese odio que también tiene, es porque esta gente ha venido sembrando. Y creo que aplican un principio de Maquiavelo, divide y reinarás, ¿no? Porque ellos se mantienen ahí, y lo cual me parece a mí muy poco ético, porque no es sano de que una prensa tome partido. Una prensa solamente tiene que educar, una prensa tiene que hablar con la verdad, reconocer a mi rival político también, y reconocerle de las cosas que hace bien, y denunciar las que hace mal. En un nivel de democracia, por eso que estamos en un nivel de democracia, y la hemos vivido siempre, pero tal vez mucha gente dice, no, es que vivimos en cierta época de dictadura aquí, dictadura acá. Bueno, desde el retorno a la democracia, desde el año 78-79, hemos vivido, y yo me he dado cuenta de que tal vez en algún momento hubo un periodo donde era tal vez difícil hablar, pero lo podía yo decir, yo podía hablarlo, la prensa se podía denunciar, y siguen manteniéndose ahí, yo le digo. Ahora, ¿qué ha pasado? Ahora están más fuertes que nunca. Y estos grupos de poder, ojo, porque son un grupo de poder, que ellos antes se hacían llamar el quinto poder y se vanagloriaban de que podían sacar y meter autoridades, este poder lo afianzan ahora y se han visto desafiados por las redes sociales, por el podcast que usted está teniendo, porque antes no había esa facilidad de escuchar a alguien distinto, a alguien que desafíe a estos grupos de poderes hegemónicos que son. Entonces, cuando ellos se encuentran con una opinión que no se alinea en la de ellos, me van a hacer a un lado. No, ese psicólogo, por la forma en que habla, ya me va a decir, parece, no tengo una leve idea de que puede ser de izquierda, mejor no lo invites. ¿Y eso qué tiene que ver? Yo digo, si en este caso, o sea que si es por derecha sí y si es por izquierda no. Así es yo digo, me pongo a pensar. Claro, y viceversa también, ¿no? Y viceversa también, exactamente. Entonces, quiero ir, doctor, estamos avanzando bastante en el tiempo, mire que se va volando, pero a estas alturas de la entrevista quiero abordar un tema que me parece muy importante y que seguramente va a beneficiar a la gente escucharlo. ¿Qué impacto podría tener en su etapa de gestación en el vientre un niño cuya madre está invadida de emociones como el miedo y el odio? Recordemos que estamos hablando principalmente de estas dos emociones que son destructivas y que son precisamente diabólicas. Entonces el niño está ahí dentro de la mamá, no sale todavía, pero la madre está invadida de emociones como el miedo y el odio. ¿Qué dice la ciencia respecto a esto? El miedo y el odio afecta
de una forma tan tremenda dentro de lo que es el sistema inmune. Ojo con esto, el miedo y el odio son emociones tan fuertes que terminan afectando el sistema inmune. Y esto pasó en la pandemia, el miedo. Muchas personas entraron a una etapa de miedo, de terror, su sistema de verdad de defensa se vino abajo. Que decían los médicos, los doctores, los psiquiatras, trate de no ver, de no exponerse a cierto tipo de información y comiencen a compartir con familia, a tener tipo de material didáctico, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando una madre, cuando una mujer embarazada está expuesta por ciertos estímulos externos nocivos, voy a utilizar esa palabra, nocivos, obviamente su ambiente emocional es afectado, por ende la vida que lleva por dentro. Por eso que a las madres de familia siempre se le dicen, trate de caminar, trate de vivir aspectos placenteros, comparta con su esposo, trate en este caso de vivir de una forma totalmente desestresada, que no te, en lo más mínimo que no tenga que ver, no se exponga a problemas familiares, no se exponga a cierto tipo de problemas. ¿Por qué? Porque va a terminar afectando la vida del feto del niño. Cuando uno hace una historia clínica, cuando el niño ya nace, y en este caso puede nacer con algún tipo de dificultad o condición, en mi historia clínica, a los padres de familia, yo por lo generalmente le pregunto cuando voy a hacer la historia clínica, ¿su hijo fue deseado? Sí, me dicen algunos. Otros dicen, no. Durante este tiempo, ¿vivió algún tipo o algún episodio que marcó su aspecto emocional? Ah, sí, mi padre falleció, mi querido padre falleció. Falleció de una forma repentina y me afectó mucho y caí en un cuadro depresivo. Ojo con eso. Entonces, cuando una persona, una mujer embarazada, está expuesta a, como le digo, a ciertos factores nocivos, esto se va a ver afectado. Lo que tiene que hacer la madre es, en este caso, es dejar de recibir ciertos estímulos o definitivamente cortar con todos estos estímulos y tratar de vivir su embarazo, su periodo de gestación de una forma mucho más tranquila, autorregulada, no exponerse, porque la vida emocional de su hijo depende de ella. Depende de ella. Yo pregunto, ¿se han hecho estudios respecto a personas, a niños que estando en etapa de gestación, la madre haya sido violentada sexualmente, por ejemplo, o agredida físicamente? Y hay la posibilidad de que ese niño, ya en su desarrollo fuera del vientre, sea un niño inseguro, un niño nervioso, un niño temeroso, un niño enfermizo, etcétera, etcétera. Algún tipo de condición, o algún tipo también de condición médica, porque puede ser que la madre de familia haya tomado alcohol o haya consumido alguna droga, o haya consumido, tal vez porque se dejó aconsejar por la vecina, por la amiga, por la mamá, algún tipo de fármaco y haya incidido dentro del desarrollo de gestación de la vida de su hijo. Tenemos que ver cómo se da el desarrollo después del parto, si existió algún tipo de complicación dentro del parto y ver cuáles son los tipos de síndromes que puede, en este caso, desarrollar el niño, ¿verdad? Por lo menos entre los 2 a 3 años. Porque claro, hay niños que pueden llegar a desarrollar un cuadro de hipersensibilidad. Hay niños que pueden desarrollar... Perdón, y después de eso, en la vida de adultos podría desarrollar tempranamente problemas como Parkinson, Alzheimer, qué sé yo, porque la vida es una sola, o sea, y a nosotros nos parece larga vivir 70, 80 años, pero en realidad cuando vemos que pasa a cámara rápida la vida y en un minuto nos exponen toda la vida de una persona, o sea, es una cosa así. Y recordemos también de que Dios dice que, la Biblia dice de que para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Entonces, esa percepción del tiempo que tenemos no es necesariamente real como nosotros la vemos. Bajo ese sentido, yo no sé si usted tiene por lo menos una opinión, a lo mejor no hay estudios todavía sobre eso, sobre el impacto que pueda tener a futuro un niño que en el vientre de la mamá o en el periodo de lactancia también es importante, ¿no? Puede haber sufrido ese tipo de emociones y después al llegar a la edad avanzada, que para nosotros puede ser así largo, pero para Dios es así, de rápido, pueda desarrollar ciertas patologías o ciertas deficiencias orgánicas. Claro, puede ser que sean muy notorias dentro de la niñez y la adolescencia, pero no nos olvidemos de algo. También hay ciertos aspectos vivenciales que le va a tocar a vivir, ¿verdad?
Es decir, de repente muchos dicen, es que mi hijo desarrolló un cuadro de autismo. Vamos a decir lo que fue, es así. Le estoy diciendo de una forma hipotética. Bueno, si se desarrolló un cuadro de autismo y los padres pudieron, en este caso, detectar, entonces la calidad de vida y el grado de bienestar de vida que puede llegar a tener este infante puede ser diferente a uno que no tiene, en este caso, ¿a quién? A un médico, a un psiquiatra, a un psicólogo, a un neuropsicólogo, porque yo lo evalúo, porque tengo la posibilidad de que mi hijo tenga o cambie su condición de vida o pueda manejar este tipo de condiciones. Pero ¿qué pasa? Si de repente, por ignorancia, porque en este caso dije, no, estas cosas van a pasar, voy a esperar que sean grandes, pero nos damos cuenta que a medida que crece, este tipo de condiciones se profundizan mucho más y pueden llegar a condicionar su estado psicológico y emocional. Eso sí, cuando de repente esta persona se encuentra desafiada ante los atabares de la vida, entonces ahí nos vamos a dar cuenta de que esta persona, su dificultad jugó un papel importante y no pudo resolverse, ¿verdad? Todo también es que si los padres pueden llegar o no a detectar a tiempo este tipo de condiciones. De acuerdo. Quiero volver al carril en el que estábamos anteriormente ya para ir a la parte final. ¿Cuánto podría ayudar la ciencia del pensamiento crítico para que la gente se fortalezca en el análisis sesudo y pragmático de las cosas que se le plantean en la vida diaria? Yo creo que estamos ante una situación muy compleja, doctor. ¿Sabe por qué? Porque se necesitaría mucho nuevamente volver a educar a una generación. ¿Por qué? El área de hacer un análisis. Por ejemplo, ¿cuánto lee un ecuatoriano? ¿Cuántos libros lee un ecuatoriano al año? Si yo no mal recuerdo, no sé si hay datos precisos, pero recuerdo ya por el año 2012 que me pasó alguien la información, voy a tratar de buscarla de nuevo. Me decía que el ecuatoriano lee 0,5 libros al año, o sea, no lee ni siquiera un libro al año. Y hay datos de que en toda la comunidad europea, el alemán se lee entre 11 a 13 libros al año, ¿verdad? Nuestra comunidad no es dada a la lectura. En la revista Patria para 1918 sacó un editorial muy bueno, yo lo tengo, si gusta se lo puedo pasar más tardecito. Muy gentil, gracias. ¿Cuánto lee un guayaquileño? Y al final, el editor, el que hace la crítica, porque se da cuenta de que el guayaquileño no lee, y estoy hablando de 1918, de nuestra ciudad, dice de una forma irónica, en Guayaquil se lee poco, y lo poco que se lee, el guayaquileño no sabe lo que lee. Claro, claro. No puede desarrollar pensamiento crítico si no se lee. Exactamente. En la Biblia nos dice concretamente en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tengamos en cuenta que esto Jesús lo dijo a sus discípulos previo al momento más duro de su vida terrenal, antes de ir a Getsemaní. ¿Puede contribuir la Iglesia y el estudio de las Santas Escrituras al fortalecimiento del carácter de las personas y de su seguridad? Yo sé que usted abordó hace un momento algo de esto. Quiero una respuesta un poco más ampliada, quizás. Sí, por supuesto. Si la Iglesia también se abre para escuchar nueva información con respecto como la salud mental, cómo escuchar, cómo saber aconsejar y a la vez cómo saber a buscar un profesional de la salud mental, ¿verdad? De no llegar a espiritualizar muchas veces. Ay, es que tienes depresión y ansiedad, eso es del diablo. Tú estás mal, tú estás en pecado. Y esos bulos que existen dentro de las congregaciones, lo que hace es justamente mitificar todo este sistema en cuanto a lo que tiene que ver con la salud mental, ¿verdad? Por poner un ejemplo, hay que hablar de política, sí, pero no hay que tomar partido. Yo sé que cada uno tiene su tendencia política y es respetable, pero si vamos a hablar de política, hablemosla correctamente. Escuchemos un sociólogo, invitemos a un sociólogo cristiano, invitemos a un político, por supuesto, vamos a escuchar, vamos a compartir. Se trata de disertar, no se trata de llegar a polemizar. Pero cuando están totalmente polarizados todas estas situaciones, créame de que va a haber un problema. Entonces, la Iglesia puede llegar a crear los espacios para abordar situaciones y temas que son de actualidad.
Pero si la iglesia no abre esos espacios y se cierra, y aparte educa mal y enseña cosas que no están dentro de la Biblia, tenemos los resultados actualmente. Entonces, la iglesia lo que se necesita, por eso yo digo, el cristiano es una persona pensante. Cuando Jesús en Juan 6 dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo, ¿qué le dijeron los judíos? Es duro entender este tipo de doctrina. Y que de una forma de lavarse las manos y decir, no, tampoco vamos a creer en ti, ¿no? Siempre lo trataron mal al maestro. También le dijeron, tú eres hijo de un carpintero. ¿Quién es tu padre? Tú estás loco, le decían. Miren cómo los propios judíos lo trataban a él. Y cuando él les dijo, esta es mi doctrina, muchos dicen que se dieron la vuelta y se fueron. Y el Señor, y Jesús se da la vuelta, lo queda mirando a los discípulos y le dice, ¿ustedes también se quieren ir? Avisen, ¿no? Si ustedes se quieren ir, aquí nadie está obligado. Ahora, sí, siga. No, entonces, eso es lo que yo creo, estimado doctor. La iglesia necesita abrir espacios para hablar de temas que realmente son importantes en este momento y para los que se van a venir a futuro. Y justamente al respecto, estoy recordando que en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, no recuerdo realmente el capítulo ni el versículo, pero dice, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Pregunto, doctor, ¿estamos los cristianos siguiendo este sabio consejo del apóstol Pablo? Repito, ¿estamos siguiendo ese consejo? Bueno, ese es primera de Tesalonicenses 5, 21 al 23. Ese es retener lo bueno. Gracias. Y desechar lo malo. Estamos, bueno fuera. Y que yo creo que eso es lo que podemos aspirar y lo podemos hacer. Simplemente no hay voluntad. A veces no hay voluntad. Ahí simplemente creo y me encierro en lo mío y yo creo esto y no voy a cambiar y porque tal vez puede ser pecado, no quiero tocar ciertos temas. Estamos a tiempo, tenemos las herramientas. Antes decíamos, es que no tenemos las herramientas necesarias. Hoy ya no podemos decir eso. Hoy estamos en la época donde estamos hiperconectados. Con un clic podemos bajar un diccionario de griego, podemos bajar un diccionario tanto de las palabras hebreas como griegas, podemos hacer una buena hermenéutica, un buen uso de la palabra del Dios, pero simplemente no hay espacios o no hay oportunidades para gente que realmente sabe. Yo conozco a gente que admiro mucho, de verdad, que sabe muchísimo más que yo y me siento muy contento de aprender yo de esas personas. ¿Por qué? Porque usted sabe de que esas personas le brindan, le abren a usted un mundo, un conocimiento, y qué mejor estar al lado de personas que saben y que tienen un corazón sano. Y que así es. Por eso usted está invitado acá y va a estar invitado siempre. Yo digo a estos, hay ignorancia selectiva en estos tiempos. Y quiero escuchar sus palabras finales, estimado doctor, para cerrar el programa, porque ya estamos sobre el tiempo hace rato. Bueno, doctor, primeramente agradecerle por este espacio. Cuando los temas son de verdad tan interesantes, el tiempo vuela, ¿no? Pero de verdad que yo creo y le agradezco mucho y también sé que la gran labor que usted hace de sembrar estos espacios. No es fácil. Contra el sistema no va a ser nunca fácil, pero creo que en la lucha que usted hace y en los espacios que usted abre, hay oportunidad para escuchar otras voces, que es lo que realmente la gente necesita. Y yo, desde aquí, desde mi propia trinchera, trato de dar lo mejor que mí hacia las demás personas, con el fin de que podamos nosotros lograr una sociedad mucho más entregada al intelecto, ¿verdad? Y también entregada a los valores cristianos, porque el mundo necesita de Jesucristo primeramente, no necesita salud mental. El mundo está viviendo, como dijo en su momento Ernesto Sábato, un gran pensador argentino, allá en el año 77, el mundo ha entrado a una crisis del hombre de hoy. El hombre adoró la técnica, pero ha llegado a idolatrar la tecnología y se convirtió, en vez de ser un hombre integral, se ha convertido en un hombre engranaje. Y esta crisis ya es una crisis espiritual. Ojo, un hombre que no conocía de Dios se dio cuenta hace más de 50 años de que el hombre estaba encaminado a una crisis espiritual. Hoy la estamos viviendo. Entonces, estas personas que son como visionarios y que se fueron aún contra el sistema y se dieron cuenta y dieron un aporte para que personas lleguen a entender los tiempos que estamos viviendo. El cristiano dice, estos son los tiempos malos que vivimos y vendrán tiempos muchos peores. Y para eso
La mayor herramienta que un cristiano puede tener es el conocimiento. Es el conocimiento. Amén. Gracias, doctor, por su tiempo y por compartir sus conocimientos. Ha estado con nosotros el psicólogo Jonathan Suárez, a quien agradecemos una vez más. Y por mi parte, mi promesa de seguir trabajando para tratar de llevar conocimiento a quienes tengan la buena voluntad de escucharnos, el deseo de aprender de parte de personas que saben más que nosotros para ejercer el rol de seres humanos que honramos a nuestro Creador por ser hechos a su imagen y semejanza. Nos veremos la próxima semana, si Dios así lo quiere. Bendiciones para todos.